que obviamente, primero que nada, felicitar a Pablo Cohen por el libro de oro obtenido hace unos días nada más, otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro por Los Indomables. Pepe Mujica, Lucía Topolansky, una historia exquisita que ustedes seguramente, ya mirando la sexta edición del libro, seguramente, como fue el más vendido en no ficción, lo leíste. Bienvenido y felicitaciones, Pablo. Gracias. Bienvenido, Pablo. Qué lindo tenerte por acá con esta placer. otra novedad, porque siempre tenés novedades, pero esta merecida además. Gracias. La verdad que fue, cuando te dan la noticia, digamos, es muy lindo, pero es mucho más lindo después, cuando tenés contacto con los lectores. El otro día la Cámara Uruguaya del Libro hizo un acto precioso por los libros de oro en el Palacio Taranco. Hermoso lugar. Y fue todo muy emotivo, muy informal, muy agradable y una emoción muy grande, ¿no? Una emoción muy grande tener contacto con los lectores. Yo trabajo para los lectores. Me acuerdo que una señora que no conocía me pidió el discurso que pronuncié ahí, o sea, fue precioso y es un premio que yo especialmente valoro porque es el premio más democrático que hay, es decir, es resultado de que la gente te elige y por supuesto en ese sentido tengo que agradecerle a Lucía y a Pepe, cuya memoria sigue muy presente en mí, por haber aceptado este desafío y haberlo aceptado Rosario también en conjunto, es decir, Sí. porque forman esa unidad dual de la que habla Carlos Pagni en el prólogo, ¿no? Totalmente. Te quiero preguntar, ya que me nombraste a la gente, ¿cuándo vos sentiste que el libro había dejado de ser tuyo para ser de la gente? Porque que sea el más vendido y que haya tenido la repercusión que tuvo, tiene un significado importante. Mira, yo al mes más o menos. Bueno, o sea, no es una cosa que uno vaya y anote en una agenda, ¿no? No, pero la repercusión fue grande. Te diría que al mes dije, esto ya está. Hay veces en que de repente un libro es más conocido que su autor. Por ejemplo, con Los Indomables o con Los Dichos del Contador, hay gente que conoce al libro como sujeto. Y eso es maravilloso. Al mes yo ya sentí que el libro era una unidad, un sujeto que tenía cuerpo, tenía alma y que le pertenecía a la gente, y me dio mucha alegría porque escribir un libro es un ejercicio muy solitario, a pesar de la experiencia que supone un libro de entrevistas como que fue muy emotiva, sobre todo en el segundo semestre cuando ya sabíamos que Pepe estaba enfermo. Pero cuando lo lanzás en sociedad y tiene el resultado que tuvo es divino y ya no te pertenece, olvídate. Total. Pablo, vos las entrevistas y me provoca preguntarte precisamente de esa palabra. La entrevista como herramienta para informarse, para polemizar, para descubrir. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? ¿Cuál es el secreto de que la entrevista que vos haces seduzca y atrape al lector? Es una muy buena pregunta, Pela, pero yo no tengo una respuesta perfecta para tu pregunta, porque ¿qué pasa? Lo primero que hay que ver es el hábito de la lectura. Yo, como Borges siempre repetía, estoy más orgulloso de los libros que leí que de los libros que escribí. Y a la gente le gusta leer entrevistas y a la gente le gusta ver entrevistas. Estamos en una entrevista. La entrevista te permite una intimidad con el entrevistado y te permite llegarle a la gente de otra manera y capturar la esencia del entrevistado. Entonces una entrevista tiene cientos de noticias, pero además es una historia, tiene elementos literarios si sabés contarla con los códigos técnicos que obedecen a la entrevista periodística escrita. Yo creo, lo que yo intento es que tengan hondura psicológica, que tengan un sentido del entretenimiento grande y que honren las reglas del género, un género que en este país ha tenido grandes exponentes como César Di Candia y para mí quien mejor ha representado el género, que es María Estergilio. Entonces yo no te puedo desgranar por qué me va bien en distintos factores. Lo que sí te puedo decir es que soy muy afortunado porque tengo gente que confía en mí como entrevistada y que digamos, confía en mi profesionalismo y no me pide leer antes el libro. Y sobre todo que tengo los lectores más generosos del Uruguay, porque son lectores que me acompañan y leen mis libros y después ven si les gusta. Y yo a ellos los escucho mucho más que a un colega, que al propio entrevistado, porque trato de huir un poco de la trampa del corporativismo.
que es una trampa un poco soberbia, un poco de gueto, en la que a veces los periodistas y los escritores caemos. Nosotros trabajamos para el público, yo trabajo para los lectores. Y entonces creo que si algún mérito tienen mis libros es tratar de ponerme en el lugar del lector y de pensar si lo que yo escribo me gustaría como lector, ¿entendés? Y después todo lo otro que tiene que ver con la originalidad, con la hondura psicológica, con el sentido del entretenimiento, con la calidad técnica del texto, todo eso surge más, igual que la edición, la calidad para editar o la falta de calidad para editar, surge más por intuición y por oficio que por una cuestión cerebral que obedezca a seguir determinadas reglas en determinado orden, ¿no? Claro. ¿Vos considerás que este reconocimiento del Libro de Oro de alguna manera, Pablo, legitima este periodismo de narrativa que bien describís en base a cómo lo trabajaste, pero además genera de alguna forma un pensamiento político profundo? Porque te escuché decir en alguna entrevista, además, lo leí, que hubo una repercusión, una reacción que no esperabas. Sí. Y este reconocimiento, vuelvo a la pregunta inicial, legitimó un estilo de hacer periodismo a través de las entrevistas y de una narrativa literaria distinta. Si vos comprabas el diario El País hace 50 años o 40 años, era normal que un libro de César Di Candia se agotara y que fuera un libro de entrevistas a Willy, Manamashi y a grandes personalidades del Uruguay. La entrevista es un género hermoso que a la gente le gusta y que además es accesible a todos. Lo que pasa es que no estaba explotado. Entonces, si algo intenté hacer fue legitimar este género. El periodismo narrativo es más vasto. Yo creo que soy un periodista, soy un escritor, soy un entrevistador. Y uno no sabe mucho hasta dónde es periodista, hasta dónde es escritor. Es una frontera muy, muy gris, pero sí traté de legitimar o más bien de poner en valor un género que yo, por el que tengo devoción, que es el género de la entrevista. Después lo que decías de la sorpresa. Bueno, sí, me sorprendió porque cuando vos escribís un libro de 300 páginas y hay una polémica, sentís que es un poco injusto con el resto del libro. Entonces yo nunca hablo de los contenidos del libro, trato de que solo la gente destaque lo que quiere. Pero son polémicas periodísticas. Después, si algo rescato, Rosario, es que, no me olvido del Uruguay democrático que mencionabas, si algo rescato es que la gente se queda con la esencia de los libros. O sea, este es un libro afectuoso, un libro lindo, un libro profundo, y la gente se quedó con esa esencia más allá de aquella polémica famosa de Lucía. Lo otro no creo que sea mérito mío porque estamos en un país admirablemente democrático y republicano, donde por suerte ser más de derecha o ser más de izquierda no obnubila el juicio ni hace que seamos más o menos amigos de nuestros amigos, y eso tiene que ver con una tradición. ¿Sabes por qué sí mérito? Y ya te dejo, Sí, Pela. no. Porque cuando lees el libro, conoces a un Pepe Mujica militante, un Pepe Mujica guerrillero, un Pepe Mujica humano, persona, uno que junto a su pareja decidió no tener hijos, uno que habla de su padre, uno que habla de la propia vida y la filosofía que se generó con el tiempo. Entonces, los conocemos, tanto a Pepe como a Lucía, desde otro lado, más humano, que de pronto no ves en los noticieros, no ves en los programas periodísticos, en los notables programas periodísticos que tenemos. Lo estamos viendo a través de Los Indomables. Bueno, te agradezco. Yo creo que esa es la riqueza del libro, la riqueza de la palabra escrita, la riqueza de... Pensá esto, 14.000 caracteres más o menos tiene una página grande de un diario que no tenga fotos. Eso te lleva 20 minutos si lo lees en voz alta. Claro. Y es una página, un diario. La palabra escrita y el libro como objeto tiene una profundidad y una nobleza increíbles de por sí, y yo lo único que trato es de rendirle culto a esa profundidad y a esa nobleza. Después me encanta que, como dice Pagni en el prólogo, que lo destaco porque es un gran historiador, porque es un gran periodista, porque tiene una pluma exquisita, pero también porque es un argentino que ve el Uruguay con una admiración que a veces a nosotros nos cuesta por ser uruguayos, por estar hablando de un país que es el nuestro. Pagni dice, fíjense en qué país un ex guerrillero
pone como ídolos a Valle de Ordóñez y Artigas. Esto también habla de la moderación y del republicanismo del Uruguay. Y después todo lo que vos decís de ellos como personas, para mí era muy importante que apareciera en el libro porque son personajes complementarios. O sea, ¿qué tiene que ver una mujer de la alta aristocracia del Río de la Plata que desciende de un hermano de Cornelio Saavedra, ni más ni menos, con José Mujica y su infancia digna pero humilde? Entonces, esas dos personas que vivieron una historia de amor, una sociedad fabulosa, se complementaron toda su vida, desde que se conocieron hasta ahora. Y yo quería que aparecieran en su dimensión. Me parecía que Lucía, como personaje con valor propio, estaba un poco subexplotado en la narrativa periodística del Uruguay. Y me dio mucho gusto que ella aceptara ser protagonista del libro en igualdad de condiciones que Pepe, ¿no? Te he escuchado decir también, Pablo, que el legado de Mujica se va a ver con claridad dentro de unos años, dentro de varios años. En el libro, hojeándolo, tienes 3 segmentos: raíces, frutos y semillas, ¿verdad? Sí. Entonces, vos como escritor, ¿cómo encauzás un relato, una historia, para que trascienda la vida en estos casos de Pepe y de Lucía, y que además ellos con sus respuestas, que son directas, polémicas, no logren distorsionar el relato del indomable? Claro. Bueno, lo que pasa es que lo de los indomables es un título que es casi el título de un western, que vos le ponés al revés, una vez que tenés el material, ¿no? Es como en todo en la vida, o sea, vos podés hacer un texto fantástico, pero si después no tiene nada que ver con la realidad o no refleja la esencia de lo que querés transmitir o no tiene alma, es un mal texto. Yo Los Indomables lo puse un día a las 3 de la mañana, lo anoté en el celular y seguí durmiendo. Ya tenía casi el texto pronto. ¿Podés seguir durmiendo después de...? Sí, yo duermo como una bestia. Pero el punto es que vos decías cómo lo plasmás, ¿no? Cómo, con intuición y con oficio periodístico y con las habilidades que tengas para escribir. O sea, yo hace tiempo aprendí que la repregunta es más importante que la pregunta y que el estilo fluye o no fluye. Hay escritores que escriben muy bien, pero cuya estructura vos adivinás, si entendés de literatura. Por ejemplo, Vargas Llosa. Vos lees Conversación en la Catedral, una novela magistral, y ves las intenciones del tipo, lo que él quiso plasmar y un montón de cosas más. Ahora, los mejores escritores, como decía Oscar Wilde, el mejor cuadro es el cuadro que parece haberse pintado solo. Bueno, los mejores escritores son aquellos que cuando lees parece que hubiera venido Dios y les hubiera dictado algo. Te pasa cuando lees 100 años de soledad de García Márquez, te pasa cuando lees La isla del tesoro de Stevenson, te pasa cuando lees Bomarzo de Mujica Lainez. Yo trato de que mi mano se vea lo menos posible y de que la intuición y el corazón le ganen a la razón. Después el oficio y el talento o la falta de talento para narrarlo, tenés o no tenés. Pero yo trato de que el cerebro no se meta en el camino de la intuición. Entonces sé que puedo hacer mi trabajo, pero si vos me decís explícame cómo lo haces, te sorprenderías, porque te sentás a lo mío, empiezo, escribo y es como que una voz se apodera de mí y no te puedo explicar muy bien cómo. Fluís. Fluyo mucho. Cuando escribo, cuando edito no. Cuando edito lo que ellos dijeron, vos decías cómo no interfiere, no, ahí es pura edición, eso es súper cerebral. Porque tenés que dejar todo el ego, toda la soberbia que puedas tener y decir, no, el libro no tiene que ser así, tiene que tener la esencia. Yo podría hacer Los Indomables 2, 3, 4 y 5. No, Los Indomables es Los Indomables porque tiene la esencia. Como una vez hablamos en tu programa, una película llena de escenas dramáticas es una película que no es emocionante. Porque si está llena de escenas dramáticas, no tiene escenas dramáticas. Si todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces tenés que manejar con mucha humildad el texto y el material cuando editas para que esté lo esencial. Y a veces lo esencial implica sacar cosas que te da angustia sacar, pero que entendés que hay que sacar. Y para eso el oficio periodístico, la calidad para editar son muy importantes. Pero ¿sabés qué es más importante? Algo que mi maestro me enseñó, que él llamaba Carlos Maggi, que él llamaba cajón. El cajón, ¿qué es el cajón? Ver con otros ojos lo que hace un mes veías con un orgullo exagerado
Y tener buenos consejeros. Yo, mira, ahí veo a Ana Quesada, mi primera editora del diario El País, una consejera de lujo, José Miguel Onaindia, gente en cuyo criterio confíes y que además sea gente discreta, que no hable de más, porque si spoilea el libro antes de que salga, imagínate, es una tragedia. Quizás que vea lo que vos no podés ver. Claro, porque si no te tenés que tomar un año más de cajón para ver lo que ellos vieron a primera vista, vos estás demasiado contaminado. Claro. Claro. Vos necesitas, vos tenés un cuadro, un buen cuadro, por ejemplo, lo tiene que poder disfrutar cualquiera. Un niño no se va a dar cuenta de lo bien que dibuja Picasso o de lo bien que maneja el color Iturria, pero los va a ver esos cuadros y va a decir qué lindo. ¿Por qué? No sé, pero le parece lindo. Bueno, yo necesito poder ver mis libros con los ojos de un niño que ve ese objeto artístico o ese objeto periodístico por primera vez, con ese asombro, con esa inocencia. Y para eso uso el cajón y uso amigos queridos como José Miguel y Ana Quesada, que son consejeros de lujo y además consejeros permanentes. Me voy a quedar con parte del título. Digo parte porque te voy a decir indomabilidad, que siento que es una palabra muy difícil de pronunciar. Sí. Y tomando en cuenta estos dos referentes políticos míticos, ¿no? Sí. Ambos, Lucía también. En base a lo que escuchaste, Sí. porque me spoileaste la respuesta que yo quería para esta pregunta, que te iba justamente a preguntar si era más fácil para vos o más difícil de pronto preguntar que captar la esencia de las respuestas. Pero en ellos dos, y respetando lo que acabas de mencionar, la indomabilidad en ellos dos, para vos, ¿fue parte de una virtud? ¿Fue un problema o ambas cosas en la vida de ellos? En la vida de ellos fue una virtud. Fue un problema para sus adversarios Claro. políticos. La gente valora la autenticidad, Rosario. Total. La autenticidad. Sanguinetti dice, hay valores que no se pueden medir, pero que son fundamentales. La legitimidad, la confianza. Y yo agrego un tercero, la autenticidad. No es que todos estemos de acuerdo con todo lo que dijo Mujica, pero valoramos que todo lo dijo de corazón y siguiendo no a un personaje guionado por el marketing y por los consultores políticos, sino a un caudillo y un espíritu de una persona indomable que decía lo que sentía. Entonces a ellos les recontra sirvió. Hace poco a Lucía le preguntaron por algunos cursos que daban de liderazgo político y ella contestó muy burlonamente. Son ellos son mucho más anarquistas que otra cosa. Y no hablo si querés, de política, te estoy hablando de personalidad. Es cierto que Lucía es mucho más ingeniera y Pepe era más caudillo romántico, pero los dos son indomables. ¿Y sabes qué? Tienen una parte domesticable, si querés, que habla bien de ellos, que es que el Uruguay republicano los llevó a triunfar ya no aferrados a las armas, sino aferrados a los votos y a la Constitución. Y eso habla tan bien de ellos como habla particularmente bien de un país profundamente democrático como este, que es un valor que en un mundo en el que tenemos personajes como Maduro, dictadores abiertos como Maduro, pero también presidentes sumamente autoritarios y populistas como Bukele o Trump, es un valor a destacar. Hoy hablabas, Pablo, del ego, ¿no? El ego que tenemos todos los que hacemos esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que, a ver si estoy en lo correcto, lo que te quiero expresar. Vos debes sentir un orgullo muy especial íntimamente, por más que no lo digas, porque que estos dos monstruos te abran la puerta para contarles tu vida y que vos puedas encauzarla en un libro, obviamente no sabías si iba a ser exitoso o no. Lo es, de hecho. Perfecto. Después que terminaste esta obra, después que finalizaste, lo habrás leído varias veces, supongo yo, o ya lo tenías claro además, pero ¿te quedaron cosas por preguntar que vos después decís, pucha, quizás acá podía haberme explayado más en la pregunta, quizás acá podía haber ahondado más en la investigación? Vos como escritor, ¿te haces esa crítica? Como escritor me hago la autocrítica respecto del estilo. Como periodista me hago la autocrítica respecto de la novedad y de las preguntas. Pero soy la misma persona. ¿Pero por qué el estilo? Si funcionó a la no maravilla. importa, siempre tenés que hacer eso.
Siempre tenés que hacer eso independientemente del éxito. Es un ejercicio que haces antes de publicar. Te enriquece como Te escritor. enriquece mucho y enriquece el producto. Pero no me quedó nada pendiente. Y no me quedó nada pendiente sobre todo porque ellos fueron muy transparentes para contestar. Tan transparentes que dijeron cosas contraculturales y políticamente incorrectas. O sea que yo siempre les voy a estar agradecidos porque fueron transparentes, porque nunca desmintieron nada, ni siquiera cuando les convenía políticamente decir, no, yo esto no lo dije, quiero la grabación. Y porque nunca me dijeron, che, quiero ver esto. A ver, creo que acá me zarpé, ¿me dejás ver esto? Eso en un entrevistado tiene un valor tan grande. Yo no sabía que este iba a ser el último libro de Mujica. Sabía que iba a ser el primero de Mujica y Lucía juntos. Entonces todo el simbolismo que adquirió después hizo que el proceso fuera muy emocionante y que lo siguiera haciendo para quienes fueron sus protagonistas. Lucía y Pepe, pero también el entorno de ellos. El Turco, que es un personaje fundamental en esa chacra, en la vida de ellos. Mi amiga Raquel Sierra, secretaria y confidente. Y Lucía la ha destacado, también la ha destacado Pepe en su momento, pero me gustaría destacarla especialmente porque este libro sería peor si no fuera por ella. La doctora Raquel Panone. Sí. La doctora Raquel Panone Se convirtió en amiga, además de doctora. bueno, en siempre ella. es muy amiga, pero yo vi, no me lo contó nadie, yo vi a esta distancia a la que estamos nosotros, Rosario, Pela, a Raquel ir todos los días a cuidar a Pepe y también cuidar a Lucía. Por supuesto que después hubo especialistas en cuidados paliativos fantásticos, como la doctora Piris, pero Raquel Panone, lo de Raquel Panone fue, ya que estamos en Navidad, fue una cosa, para mí una tarea bíblica, apostólica, muy emocionante. Y Mujica vivió bien y murió bien gracias a Raquel. Este libro es mejor gracias a ella y quiero reconocerla públicamente. Quizás excedía lo clínico y académico, ¿no? Claro. Excedía totalmente. Un médico un día yo recuerdo que a mi padre le dijeron, porque usted como científico, él dijo, yo no soy científico, yo soy médico. Me valgo de lo científico. Yo tengo mi médico internista, es un gran médico argentino, se llama Juan Antonio Macei, dice siempre algo, el juramento hipocrático que repetía Favaloro. Cuando el paciente tiene fe en el médico, el paciente inmediatamente se empieza a sentir mejor. Eso lo veías, la fe ciega de Pepe en Raquel, y cómo Raquel no extendió la vida de manera exagerada, pero permitió que Pepe sufriera lo menos posible. Claro. Y el libro, si habrá sido eso importante para el libro, que en los últimos capítulos, en vez de hacer 1 o 2 capítulos, hacíamos de 3 y hasta 4 capítulos juntos. Hacíamos sesiones de 4 o 5 capítulos, incluso 4 creo que fue lo máximo, porque la radioterapia lo dejaba muy débil a Pepe y porque en el último tiempo ya estaba por partir. Pero sería muy ingrato y creo que es un reconocimiento que hago yo, pero estoy seguro que lo hago en nombre de muchos uruguayos porque tuve la suerte de estar ahí, si no dijera que el rol que la doctora Panone cumplió fue heroico. Totalmente. Pablo, bueno, por hoy nos quedaremos charlando un rato más, realmente para conocer más de cerca, más allá de las páginas del libro, que ya les menciono, por esa sexta ustedes tienen que ir a adquirirlo, porque van a generar en ustedes una visión distinta de estas dos personas, más allá de la política. Felicitaciones. Muchas gracias. Seguirán los éxitos seguramente. Ojalá. Por un gran 2026, que Gracias. siga la pluma escribiendo exquisiteces. Y bueno, un gusto de tenerte en el living otra vez. Siempre es un placer estar acá. Les deseo a toda la audiencia y a ustedes dos especialmente el 2026 que merecen. Gracias. Muchas gracias, gracias, Pablo.